primera, la segunda y la tercera. Sí, el for es para el bucle, ¿cierto? Sí, ¿y qué hace esto? Yo se los mostré cómo funcionaba con el debugger esto. No, lo único que entiendo es que va sumando el número, ¿no? Eh, qué es lo que entendés que, o sea, cómo qué es lo que va sumando el número? ¿Qué va sumando? Va, no sé, va agregando el cero, el uno, el 2, así, ¿En dónde lo va agregando el cero, uno, 2 y así? en el arreglo. ¿Qué es lo que va cambiando? No, pero, ¿cuál es el número que cambia con el for? Mm. ¿Qué número cambia con el for? Belardianos, ¿qué número cambia con el for? Correcto. ¿Por qué cambiaría? ¿Puedes explicarle? Esa es la condición. Y no, en este caso, si lo estamos arrancando desde cero, podés ponerle menor. Menor igual sería si fuera uno. En esta declaración, Mm. 20. Mm. Sí, Mira, no lo yo sé te lo por voy a qué. dibujar para que lo veas. Porque quizás... Vamos a buscar las formitas.
Voy a tirar una forma así. Y esto lo vamos a separar así, como lo ves. Sería un arreglo. Esto es un arreglo de 1 por n. ¿Qué significa esto? Que es una fila por n columnas. ¿Entendés? O sea, es una sola fila por 1, 2, 3, 4, 5, n columnas. Ahora, algo que tienen en común los arreglos, que expliqué en la otra clase, es que todos empiezan por 0, ¿o no? Sí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. ¿Y qué es lo que pasa? Que vos, cuando yo les expliqué por qué en programación, si vos querés tener, por ejemplo, 20 variables guardadas, o más, o 1000, no vas a estar declarando int x, x1, x2, así hasta 1000, o hasta 10.000, o hasta 1.000.000, o hasta 30 millones. Pues te vuelves loco. O sea, tenés que hacer una función que te cree variables, otra función que te las guarde. Es un quilombo y en memoria eso representa un gasto terrible, digamos. De generación, de creación, de storage, de todo. Se te colapsa la máquina. No es correcto esto. Entonces, para eso se inventaron los arreglos. Vos podés guardar información en un arreglo de manera homogénea. ¿Qué significa que sea de manera homogénea? Que guardan el mismo tipo de información. Por ende, si vos decís que el arreglo va a ser de enteros, o sea, int, ¿qué es lo que va a guardar el arreglo adentro? Entero. Enteros, números enteros. El número 10, el número 20, el número 40, el número 2.350.000. Es indistinto, digamos. Mientras entre en el rango de los enteros, que ya les había hablado cuánto era el rango, que estaba dimensionado por sus 4 bytes, vas a poder guardarlo en el arreglo, en una de las celdas del arreglo. Ahora, para acceder a cada una de estas celdas, vos no podés en el arreglo guardar todo desordenadamente, tipo tirarle cualquier cosa y que el arreglo elija dónde lo guarda. Vos tenés que decidir a dónde lo va a guardar. ¿Y cómo accedes a cada una de estas cosas? Y decís que vas a guardar, por ejemplo, no sé, el número 2 en, digamos que este arreglo se llama A, por ejemplo, en A2. ¿Dónde se va a guardar entonces esto? El 2. ¿Dónde pongo el 2 acá? Si yo lo tuviera que escribir. En la 2 sería la. Es fácil. Tipo, es muy fácil. Sí. No sobrepiense. ¿Dónde lo tengo que escribir? ¿Dónde guardo este 2? En el arreglo este. Dale, dale. El Nacho lo Dar. sabe, yo no. Si vos estabas estudiando Dale, dale, programación, dale. dale, Dark. ¿Dónde lo guardas? En la segunda fila, ¿no? ¿Cuál segunda fila? ¿Esta o esta? Esa. Columna sería. ¿Esta Ah, en la 1 columna. o esta en la 2? En la 2. Y sí, correcto. Porque si le hubiera puesto A0, si yo esto lo hubiera puesto A0, ¿dónde lo guarda? En la primera, en la 0, ¿no? En Ah, la no, no. primera columna. Exactamente. Pero esto vos no lo tenés escrito en la programación, tipo, vos no tenés escrito esto. Ni ves el arreglo así tal cual. No. No lo ves eso. Entonces vos lo que tenés que hacer es pensar que el arreglo arranca desde el número 0, porque es la primera celda que tiene, eh, y va hasta el número que vos le digas. ¿Entendés? Así se guarda información en un arreglo y se lee también, porque si yo después quiero leer
Ponele que le hago cout, ¿no? Y pongo A2, ¿qué crees que me va a devolver? Al 2. Y sí, el número 2. Entonces vos en el arreglo, la pregunta era, ¿cómo haces para escribir todos los números? Si vos querés guardar 20 números, sabés que esto va a ir desde el 0 hasta dónde está el 19. ¿Correcto? Porque el 0 lo cuenta. No Claro. es que arranca de 1, 2, 3. No, arranca desde el 0. Sí. Y 20 números entran de 0 a 19. Entonces, ¿cómo haces para meter los 20 números ahí? Tenés que entrar primero a este espacio, guardar el número. Después entras a este espacio, guardas el número. Después entras a este espacio, guardas el número. Después entras a este espacio, guardas el número. Y así. Ahora, la pregunta es, ¿cómo funciona el bucle for? Porque eso veo que no lo entendiste. El bucle for, digamos, es como un bucle donde adentro vos decís, con la sentencia, la primera parte de la sentencia, dice el entero i igual a 0, te lo declara. Acá está declarando, empieza siendo 0 al principio, ¿no? La segunda parte de la sentencia es una comprobación, digamos. Te dice que i menor a n. O sea, estás diciendo que vos vas a ejecutar el bucle for mientras i sea menor a n. Que tu n en este caso sería, por ejemplo, 20, ¿no? Mientras i sea menor que 20, o digamos, vamos a hacerlo más resumido para demostrártelo, vamos a hacer que i sea menor a 2, ¿no? Y el tercero te hace i más más. Esto significa que por cada vuelta i incrementa un valor. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando recién entras al bucle, i se instancia automáticamente como 0. Esto solo ocurre la primera vez. Claro. Y queda como 0. ¿Y qué es lo que hace? Entra de cabeza al bucle, mira la comprobación, esta, y te pregunta, ¿i es menor que 2? Sí. Y se mete dentro del bucle. ¿Y qué es lo que hace acá? Te escribe en el texto, te pone, ¿qué número querés guardar? Y vos le decís, quiero guardar el número 3. Entonces, en A0, porque i es 0 al principio, ¿no? Va a guardar el número que vos le hayas escrito. O sea, por ejemplo, 3 en este caso. Acá va el 3, ¿no? Después, cuando sale de este bucle, pasa por acá, por el incremento, el i más más. O sea, suma 1. Entonces, ¿cuánto vale i ahora? Y ya no vale 0. Ahora i vale 1, ¿no? Entonces vuelve, no pasa por la primera vez porque la primera vez lo que declaramos ahí como 0 se hace una sola vez. Vuelve a la segunda parte donde te dice, ¿i es menor que n? ¿1 es menor que 2? Sí. Entonces se mete adentro del bucle. Y dentro del bucle te dice que escribas otro número. ¿Dónde lo va a guardar? En AI. En AI, ¿cuánto vale i? 1. En la posición 1 del arreglo vos escribís, no sé, un 4. Entonces, en la posición 1 del arreglo se escribe un 4, ¿no? Sale del bucle, pasa por el i más más, ahora ya no vale 1, i vale 2, ¿no? Claro. Y viene acá, a la declaración esta. ¿Y qué es lo que pregunta en la declaración esta? ¿2 menor que 2? No. No. Entonces, ¿qué hace? Sale del bucle for. Sí. Lo termina. Se acabó. No hay más bucle for. Y acá te escribió dos valores.
que era la cantidad de valores en n que vos querías escribir, ¿no? 2 valores. Y te escribió 2 valores en el arreglo. ¿Te das cuenta? Te escribió 3 y 4. ¿Entendés cómo funciona el bucle for? Sí, ahora sí me cuento cómo está. Entonces, acá, fíjate que nosotros dijimos en el main que va a haber un entero n, ¿no? Un entero en n. Tenés un cout que dice ingrese la cantidad de números a guardar, ¿no? Y lo guarda en n. Acá declaramos que existe un n, ¿no? Que es entero. Acá escribimos ingrese la cantidad de números a guardar y acá lo guardamos en n. Y después, algo que hizo Berardianos, que yo lo mencioné bastante en la clase, crea un arreglo para usar él, ¿no? De enteros, que usa n, porque vos dirías, claro, voy a crear un arreglo que tiene adentro, se tiene el espacio de la cantidad de números a guardar, ¿no? Quiero un arreglo que tenga, no sé, de repente yo quiero, sería lógico, ¿no? Que vos, tipo, decís, quiero una guía telefónica que contenga 10 números, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Le dejas 10 espacios en la hoja, ¿o no? Sí. Bueno, esto en C está como el orto. ¿Por qué está como el orto en C? ¿Te acordás que lo mencioné? ¿Dije algo al respecto o no te acordás? C es un lenguaje que trabaja bajo una condición estática. Por lo tanto, como trabaja en una condición estática, en su almacenamiento, en tiempo de compilación, se instancian los tamaños de las cosas. Por eso es que vos tenés que ser declarativo, por ejemplo, decir que la variable n va a ser un entero. Porque cuando vos le pones que es un entero, está asignando 4 bytes en memoria para la variable n. Si vos dijeras que tenés un char que se llama c, te va a reservar en memoria un byte para ese char. Pero ¿qué pasa? C no es capaz de resolver en tiempo de ejecución, dinámicamente, ¿no? La memoria. O sea, si está ejecutando el programa no puede hacer esto. Vos le tendrías que haber dicho de antemano qué tamaño va a tener el arreglo. ¿Entendés? Y ahora, mi pregunta es, a ver si vos te das cuenta. ¿Cómo dividamos nosotros sin que el usuario lo pone, sin que el usuario lo escriba, lo especifique? El valor de n. Claro, ¿qué tamaño va a tener el arreglo? ¿Cómo sabés vos qué tamaño va a tener el arreglo? Sin que el usuario te lo diga, porque vos lo tenés que programar y el usuario lo va a usar al programa, ¿no? Y el usuario va a querer meter una cantidad de números, ¿no? ¿Vos cómo sabés? ¿Cómo te atajás antes que el usuario escriba esa cantidad de números? O sea, que diga que quiere 40, 30 números, ponele. 50 números. ¿Qué harías vos? Si vos no lo podés, no se puede definir en ejecución, esto lo tenés que definir antes de ejecutar el programa. Tipo, esto no se puede hacer. Dark, Sí. ¿qué harías? Mm. ¿No se te ocurre? No. Si yo te doy una botella con agua, una botella vacía, ¿no? De 1 litro. Y yo te digo, ¿cuánta sed tenés?
y quizás no tenés sed de 1 litro. ¿La llenarías 1 litro? No, Le pondrías menos agua, ¿no? sí. Bueno, sí, básicamente se trata de adivinar qué concha quiere el usuario. Vos tenés que anticiparte. Entonces, tenés que definir de antemano un tamaño de arreglo grande y no importa que no uses todos los espacios del arreglo. Podés tener un arreglo de 1000 espacios con 1000 celdas, pero que el usuario solamente quiere usar 20. ¿Entendés? Sí, pero igual uso los 1000 espacios o simplemente menos. Mm, Si no O sé sea, cuánto te quiere el acabo de usuario. decir que vos podés tener un arreglo de 1000 espacios, podés usar los 1000 espacios si querés, pero si querés usar 20, no hay problema. ¿O no? Claro. ¿Y qué pasa si quisieras usar más de los 1000 espacios que hay disponibles en memoria? No se podría. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ejecuto el programa con más de 1000 espacios? ¿Qué pasa si voy y busco en el arreglo en la celda 1001, en la celda 1002? ¿Qué es lo que me va a devolver? Yo hice una demostración en vivo de eso. Una RAM. No era un error. ¿Qué te mostraba? ¿Algo te mostraba? No me puedo acordar. Te Quizás mostraba tengo. datos basuras, Dark. Literalmente te di una clase de 3 horas de esto. Literal, Sí, que lo sé. mente. Sí, estaba muerto de 3 sueño. horas te di esto. Más las cantidad de horas que me costó prepararla. Porque eso tenés que prepararlo todo. Palo, 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 palo. Eh, te daba un valor espurria. ¿No te acuerdas que te mostraba que les daba valores negativos o monstruosos o que no tenían sentido? Los valores. Si vos tratabas de acceder al arreglo en una posición que no existía. ¿Qué decía la computadora? Leía otra cosa. Leía espacios de memoria que no correspondían. Se los mostré con los caracteres. Se los mostré en que les dije, un string es en realidad un arreglo de caracteres. Y les dije, ¿cómo saben ustedes, cómo sabe la computadora cuándo dejar de leer una cadena? Si tienen que imprimir una cadena. Y porque la computadora va al arreglo, lee letra por letra hasta que llega al valor null. ¿Te acordás? Que te lo dije. Sí. Cuando llega hasta el valor null, corta la lectura. Porque ¿qué pasa? Si se pasa del valor null, va a empezar a leer espurria. ¿Qué significa espurria? Basura. Te va a dar datos, no sé, número 4050, te va a dar números hexadecimales, te va a dar cualquier cosa. Cosas que no tienen sentido, porque está leyendo sectores de memoria que no son pertenecientes a tu arreglo. Claro. Cualquier otra cosa está leyendo. Entonces, ¿cómo solucionarías esto, digamos? Porque no podés usar la n esta si declaraste el arreglo. Este arreglo lamentablemente así no lo podés usar, no lo podés usar de manera dinámica. Tendrías como que declarar una variable que aloje adentro, ¿no? Un valor grande para el arreglo, ¿no? Más grande de lo que pueda llegar a usar un usuario, ¿o no? Ujú. Y digamos que esto yo lo podría escribir como una constante, ¿o no? ¿Te acordás lo que era una constante? Sí. ¿Qué es una constante? Algo que se mantiene, ¿no? Sí, se mantiene durante la ejecución del programa. Nadie lo puede alterar el valor de una constante. Entonces declaramos una constante que se llame, por ejemplo, valor pony. Y a esa constante le vamos a dar un valor grande, tipo 100, ¿no?
Y acá nosotros declaramos, cuando estamos declarando el arreglo, ¿qué le vamos a poner acá? ¿Qué tamaño tiene el arreglo? ¿Le podés poner 100? Sí, podés poner 100. Pero ¿qué les dije yo? Que nunca pongan el valor numérico directamente, sino que usen variables y constantes. O no se los dije. ¿Por qué? Porque lo cambian en un lugar y quizás están usando la misma variable o la misma constante en todo el programa. Imagínate tener que tocar este mismo valor 400 veces. Mejor tocarlo en un lugar que se arregle en todos lados. Tenés menos probabilidad que se te rompa el código, ¿o no? Sí. Entonces acá, ¿qué le ponemos? Valor pony, Ujú. ¿no? Sí. ¿Y qué vas a hacer con esta cantidad de números a guardar? Entonces, tenés los 20 números. Y acá estás usando el for. Digamos, dijiste 20 números, por ejemplo. Si le metiste 20 números. Te va a decir, escriba el número de la posición, por ejemplo, en la primera instancia, 0 de la regla. Y lo guarda en arreglo en la posición 0, ¿no? Ujú. Y después, ¿qué hacemos? ¿Qué El- querrías hacer, por ejemplo? ¿Querrías leer el arreglo, ¿no? Para ver qué es lo que te guardó, ¿o no? Si yo te digo, mostrame el arreglo. ¿Y cómo accedes a cada una de las variables de la regla? Dark, te lo acabo de mostrar. ¿Cómo accedes a cada una de las variables que están guardadas en la regla? con- con los dibujos. Esos dibujitos que me hiciste antes, sí. Sí, ¿cómo accedes a la regla? ¿Cómo accedes a la celda 0 de la regla? Que yo me acuerdo que pusiste una A que era regla, ¿verdad? El Y nombre de la regla, la A. ¿Y acá cómo se llama la regla? la regla se llama valor pone. No, valor pony es una constante. Ah, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo se era llama la regla? arreglo. Sí, arreglo. ¿Cómo llamás a la posición 0 de la regla? Eh, arreglo 1. La posición 0 con arreglo 1. ¿De dónde empiezan los arreglos? Nachito, ¿dónde empiezan los arreglos? El 0. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la posición 0 de la regla? 0. Y bueno. ¿Y la posición 1? ¿Cómo accedes a Sería la posición 1? con el arreglo 1. ¿Y la posición 2? El arreglo 2 Y bueno. Entonces, si sería tenés que acceder a todas las posiciones porque querés que te traiga todo el arreglo, todos los números que tenés guardados en el arreglo, ¿qué es lo que tenés que usar? el más, ¿no? El más. El arreglo más. Pero el más, ¿dónde lo vas a poner? Un bucle, tenés que usar un for. Sí, eso es un bucle. ¿Y cómo escribirías el bucle? ¿Qué es lo que pondrías dentro del paréntesis? ¿No? ¿Arreglo? ¿Qué le pondrías? Mm, Para acceder a cada una de las funciones, entonces sería ¿Qué? ¿Qué dice acá sería, arriba? Tenés sería, todo. sería más, sería todo, o sea, sería copiar eso. ¿Y acá qué escribirías?
¿Saldría algo en ese auto? ¿Qué mostraría? La posición. Ok. ¿Y usted cómo se escribe? ¿Sé cómo se escribe? ¿Qué es lo que tengo que escribir? ¿Qué es lo que tengo que mostrar por pantalla? Quiero mostrar el arreglo. Todos los valores que tiene almacenado el arreglo. Estás usando un bucle for. Ah, sí, sería serían todos los números, 0, 1, 2, ¿sí o no? Y sí, querés imprimir todos los números. Por eso estás en un bucle for. Entonces, sería valor pony. Valor pony es una constante. Vas a imprimir el valor 100 acá. Ah, ya. Mm, ¿Qué es lo que hicimos acá? la regla. Eh, ¿Con qué? ¿Qué es el saving? El sein guarda. Mm, Y el cout declara, ¿cierto? Escribe por pantalla. Ah, Y esto guarda lo que escribís. mm, Adentro de esto. Sí se los mostré el cout y el sein. mm. Y les mostré el printf, que era más complejo. Y el Cout, declarativo con el cout, scanf. sí, sí, bueno. Cout Arreglo. arreglo ahí. ¿Querés leer todos los valores del arreglo? A ¿O ver, no? sí. Y los quiero separar de paso, entonces voy a poner un espacio acá. Por lo menos. Claro. Y ahora si ejecuto esto, ¿qué va a pasar? ¿Andará? No lo sé, Rick. ¿Y qué te dice acá? Valor pony, es un tipo de nombre. ¿Cómo se le resolvería esto? Y luego dice que fue declarado en. La primera, ¿cómo se resolvería esto? ¿Te acordás? Que mostré cómo se resolvía el does not name a type. Dice un tipo de nombre, dice. Le falta el Sería, entero. sí, sería híbrido. Listo, ahí ejecuta. Cambio la ventana. Ah, entero, claro. Ingrese la cantidad de números a guardar. ¿Cuántos números querés guardar? 3. 3 números. Número en la posición 0 del arreglo. Sería 2. 1. Ah, La posición 1. 2. La posición 2. 3. Y acá te escribe el arreglo. 1, 2, 3. Posición 0 es 1. La posición 1 es 2. Y la posición 2 del arreglo es 3. claro. Sí, sí, ya me acordé de esta última clase. Vamos a hacer, ¿te acordás cómo definir una función? Porque por lo menos te voy a dejar con una función definida, porque si no, uy, cambié algo que no era. ¿Te acordás cómo se definía una función? Digamos, esto acá, lo que hicimos, lo escribimos directamente sobre el main. Esto. Yo esto en realidad lo haría sobre una función, pero ahora te voy a hacer algo, te voy a hacer algo sobre una función. Digamos que querés tener una función, ¿no? Que se llame suma. Y querés sumar todos los valores que están dentro de una regla. ¿Te acordás cómo declarar una función? Mm,
Acá tenés la función declarada. Así se llama, int suma. Y está declarada la función. Se escribe igual que el main. Esto ya está declarada la función. int suma. Correcto. Y acá suma, ¿qué va a hacer suma? Va a sumar cada uno de los valores de la regla. ¿Qué vas a tener que usar en suma para poder acceder a cada uno de los valores de la regla? Eh, el for no, ¿verdad? ¿El for? Sí, correcto. Un for, un bucle. Otra vez el for. Dictámelo cómo es el for. Int igual 0. Sí. Entonces, el punto y coma y mayor a n. ¿Mayor? ¿Así? Digo, no, menos. Y más. ¿Y acá? ¿Qué haríamos adentro de... Pará, otra cosa. ¿Qué me va a decir si yo ejecuto esto con respecto a la n? Si n es un valor que yo declaré en el main. Y esto es otra función aparte. Esta, Mm, la n es una variable local al main. sí, No es una global como esta constante que la declaré afuera. claro. No ¿Qué le me voy a. va, qué me va a decir? Que no encuentra n. No está Ajá. declarada n, no está instanciada n. ¿Y cómo resolvíamos eso con una función? ¿No te acordás? No, se resuelve ahí en el mismo. A ver, en Cuando vos ese. la llamás a la función, porque la vas a tener que llamar en algún momento a la función, digamos que acá vamos a hacer suma, ¿no? Le pasábamos por parámetro, ¿te acordás del parámetro? Y el argumento. Cuando les expliqué el parámetro, la diferencia entre parámetro y argumento, se los recalqué 40 veces, el verdadero lo anotó en sus apuntes. Está ahí clarito. Vos a la función le podés pasar valores, porque esta es una función que se está ejecutando en main. Entonces le voy a pasar el valor de n, que n es un entero, ¿no? Se le va a mandar n. Quiero que tome el valor de n, que acá se va a llamar de repente número max, número total, ¿no? Sí. ¿Y de qué tipo es? Entero. Ujú. Entonces, esto, el n, lo vas a reemplazar ¿por qué? Por número total. Porque número total acá es un parámetro. Pero a este parámetro vos le estás pasando por argumento n, el valor de n. Si vos dijiste que n vale 20, vos a suma le estás pasando el valor de 20. Y acá, número total, vas a tener el valor de 20. Es igual a 20. ¿Te acordás? Sí. ¿Y qué va a hacer acá? ¿Qué es lo que queremos que haga? Que sume, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo sumas el arreglo? ¿Cómo haces para sumar todo el arreglo? Todos los valores del arreglo. ¿Te acordás que le Eh, hice hacer un programa de sumatoria tipo calculadora? Se los mostré en la clase, literalmente no la última, la anterior a la última. La que sí tenés audio. sí. Pones, declaras una variable, que está la variable como va a ser local, ¿no? Ujú. Local a la función suma. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo intento llamar esta variable desde el main? Desde acá. Sumatoria trato de llamar. Que imprima sumatoria. Escribo acá cout
Sumatoria. ¿Qué me va a decir? em, ¿Qué va a decir Belardiana? ¿Por qué? La función suma. Entonces, no la podés porque no, declarar en el medio. ¿Y porque si, no si es pusieras global. Cout acá? Sumatoria. ¿Qué haría? ¿Verá? Correcto. Correcto. Claro, porque está local a la función. ¿Y cómo haces para sumar números del arreglo? ¿Qué haces, básicamente? Pones sumatoria más igual, que es lo mismo que hacer sumatoria igual sumatoria más, ¿no? ¿Te acordás de esa sintaxis? Sí. ¿Y acá qué pones? ¿Qué es lo que querés sumar? Eh, los números de la regla. Claro. Entonces, ¿qué pasa si yo intento traer el arreglo que está en main acá? Que es local a main el arreglo. Fíjate que el arreglo está declarado en main. ¿No? ¿Qué va a pasar si yo lo escribo acá el arreglo? Si yo escribo arreglo acá. No lo va a leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el main solo lee lo que está dentro. Lo de Porque, afuera, ¿no? No está declarado, ¿verdad? En- claro, o sea, no puede leer lo que está, no puede leer lo que está en otra función. ¿Ves que esto está en main Ujú, y vos estás dentro de suma? Es otra función completamente distinta. claro. ¿Puede leer lo que está afuera? Sí, puede leer lo que está afuera, que es la constante. Pero no puede leer lo que está adentro de otra función, como main, por ejemplo, o si crearás otra función. Entonces, ¿de qué manera resolves el tema del arreglo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué le tenés que pasar a la función suma? El Pero, arreglo, Dark. El arreglo le tenés que pasar. ah, El arreglo que habías guardado todos los datos, que habías metido todos los números, le pasás a la función suma el arreglo para que lo use acá. Se lo pasás como argumento para que lo use como parámetro acá. Y acá escribís, no sé, int y le pongamos el arreglo dark, ¿no? Para que lo use. ¿Y acá cómo se llama el arreglo entonces ahora? arreglo de- Arreglo dark, ¿no? ¿Y qué pones entre los corchetes? Estás dentro de un bucle. el for. Bueno, ya está. El for, No, no. Eh, ok. la i, ¿no? Sí, ¿Qué es lo único que incrementa dentro del bucle? es la I, el Y main. bueno, la i entonces. Es lo único que varía dentro del bucle. Entonces, ¿qué va haciendo acá? Hace sumatoria igual sumatoria más arreglo dark, ¿no? ¿Por qué hace esto? ¿Tenés idea por qué hace esto? Eh, Esto es lo mismo que en el código escribir sumatoria igual sumatoria más arreglo dark, ¿no? Con la i. Si tuvieras que recorrer este arreglo, ¿cómo lo harías? O sea, si tuvieses que entrar, decís i vale 0, ¿no? I vale 0. Y es menor al número total, ¿no?
y vale 0. Y el número total, ponele que dijiste que es 2, ¿no? Claro. Entrás acá. ¿Y qué hace? Sumatoria. Sumatoria sabes que era 0, ¿no? Pero acá esto es una operación de asignación con un igual. O sea, estás diciendo que la sumatoria va a valer sumatoria, lo que ya vale sumatoria, o sea, 0, ¿no? Ujú, Más arreglo dark con la i en 0. Que claro. poner que tenías el valor 1 guardado ahí en la posición 0. Entonces, ¿cuánto va a valer ahora sumatoria? En la posición 0 estaba guardado el 1. 0 más, en la posición 0 estaba guardado el 1, por ejemplo. ¿Cuánto vale ahora? Va a valer 1. Va a valer 1 sumatoria. ¿Y qué hacemos? Sale del bucle pasando por el i más y ahora vale 1, ¿no? Y pregunta, ¿1 menor a 2? Sí, Sí. vuelve a entrar. Y te dice sumatoria igual. ¿Cuánto vale sumatoria? Eh, Sumatoria Ya no vale 0. ¿Cuánto vale ahora? va a valer 1. Vale 1. Más arreglo dark en la posición 1, digamos que tenés otro 1 más. ¿Cuánto vale sumatoria ahora? Va a ser 2. Va a ser 2. Sale del arreglo, pero saliendo del arreglo incrementa ahí. Y ahora ahí vale 2, Mira. ¿no? Ujú, Entonces dice 2 menor a 2, no. Y sale del arreglo. Sale del bucle, perdón. sí, Sale y sumatoria quedó en cuánto? en 2. En 2. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que estás haciendo con esto, acá. ¿Y qué haces? ¿Querés imprimir el total, no? Ujú, Vos querés decir, puta, quiero que se imprima esto, quiero poder verlo. ¿Y te acordás que te dije, te expliqué, que las funciones, cuando vos las declarás como de un tipo, por ejemplo, en este caso es de tipo entero, no es un vacío, no tiene vacío acá, digamos, tiene que tener un retorno, ¿o no? Tiene que retornar un valor, ¿te acordás? ujú. ¿Cómo se usaba? Se usaba el return, ¿no? Retorno. ¿Y qué es lo que queremos retornar acá? El valor 0. ¿Valor 0 querés retornar? Para que vuelva a estar igual, ¿no? ¿Cómo? Para que vuelva a comenzar. No, estás retornando lo que ya sumaste, ya hiciste la suma. ¿Por qué querrías retornar 0? Ujú. Retornás sumatoria. Pero sumatoria está cambiado. ¿Cuánto valía sumatoria? Valía 2. Claro. Acá lo declaramos como 0 porque necesitas que tenga un valor para poder instanciarlo. Pero después el bucle for cambia el valor de sumatoria. Y lo retornamos sumatoria. Lo va a retornar acá. Entonces, como lo retorna acá, donde vos llamaste la función suma, tenés que guardarlo en algún lugar. Y a mí se me ocurre crear un entero que se llame sumita hecha, por ejemplo, que tenga igual esto. Y después puedo hacer un cout, ¿no? Digamos, que me imprima sumita hecha, porque yo quiero ver el valor, ¿o no? Sí. Quiero ver el valor que guardó esta variable. ¿Qué guarda esta variable? Guarda el retorno que trae esta función, la sumatoria. Lo guarda acá. ¿Se entiende? Sí. ¿O no se entiende? Sí, yo lo entendí. Y acá lo estoy imprimiendo. O sea, si le doy play a esto. Ah, mira, me tira un pequeño error acá. ¿Qué es este error? Vos lo debes conocer este error. Tanto como que le falta. Suma was not declared in this scope. Como que
me la atrapa acá en el 20, ¿no? Ah, ese es el 20. Y me dice que suma no está declarado. ¿Tú te acordás que te dije cómo trabajaba C cuando compilaba? Que lo hacía línea por línea. Sí, sí, pero en lenguaje compilado, sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no encuentras suma? La Que no función fue, suma. no fue declarado. Y claro, ¿y dónde está declarada la función suma? La función no está declarada. mm, ¿Dónde está la función suma? Esta, ¿cómo es? ¿A dónde está? Es como Dora la Abajo, exploradora esto, literalmente. ¿Dónde carajo está el mono? ¿Dónde está el mono? está abajo, ¿no? Está abajo el mono, claramente. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer con esto que se llama prototipo de la función para que main la pueda ver? Para decir, ah, hay algo que viene abajo, para que yo no tenga que copiar todo este código y ponerlo acá arriba, ¿no? Claro. Hay algo que viene que se llama suma y tiene estos parámetros. ¿Qué hacía con el prototipo? mm, Lo copiaba Y lo creo con una constante. y lo pegaba acá arriba Mm, con un punto y coma. Y ahora le daba play. mm, Entonces ahora main sabe que yo tengo... ¿Cuántos números vas a guardar? ¿ves? ¿6? Ya sé. Voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjate que me tira el arreglo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y acá qué me tiró? No tiene- ¿Qué es ese 21? Es la suma. Es la suma de todos los números, ¿correcto? Si yo esto cambio otra vez al código, acá, fíjate que me devuelve la sumatoria y yo le imprimí esto. Yo podría haberlo hecho más lindo, esto, por supuesto. Es lo que espero de ustedes mínimo. Ujú. Podría haber puesto Mm, endline, literalmente. Online, ¿qué es? Endline es un enter. Es como cuando le vos mandás un enter en un editor de texto. Ah, ya. La bella suma que Dark hizo es de... Y ahí te da el número. Y a esto lo del arreglo le podría haber puesto el espacio, bueno, que esto te va escribiendo parte por parte. Entonces si le doy play, lo vuelvo a cambiar la ventana. Ahí se ve. Sí, Ah, se ve justamente la que no quería que vea. Era la nueva la que quería que vea. Cambiar ventanas. Esta sería. sí, Ahí se ve. sí. Le ponemos otra vez 6. Fíjate que dice, la bella suma que Dark hizo es de 21. ¿Te das cuenta? Ujú. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de hacer? Sí, yo lo entiendo más. Y si quisieras hacer un promedio, Dark, una función con un promedio, ¿sabes cómo se hace un promedio? Se suma y se divide, ¿no? ¿Por qué se divide? Por Si vos sumás 6 números, ¿por qué lo vas a dividir? el total. Te va a dar 1. El total lo va a Si el dividir total te por. dio 21 de esos 6 números y vos lo dividís 21 dividido 21, te va a dar resultado 1. No, no, lo divides por el 6 ¿Por qué? porque son 6 números. Correcto. Entonces así sacas un promedio. Entonces, si quisiéramos hacer un promedio, ¿qué es lo que te puede pasar con el promedio? Que vos saques un promedio de números.
¿Te va a dar siempre números enteros? No, la verdad decimales. Ah, ¿y cómo se llamaban los decimales en programación? Eh, espera. ¿Cómo? ¿Verar? No, no se llaman Verar. ¿Cómo se llama? Los decimales. Pesaban 4 bytes también. ¿Pesaban 4 Están- bytes? Pesaban 4 bytes. Están los apuntes de verardianos que tanto se los bardeaste. Ay, perdón, pero Adriano, pero eso me lo dijo mi amigo. Después lo voy a insultar por ti. Sí, sí. Y tú igual no, yo te insulto. Se llama Pero si yo no vi. Float. Ni siquiera Un vi la float. punta. Cloud. Punto flotante. Claro, un float. Entonces, como te puedes devolver un float, ¿no? Un decimal, como vos decís. Ah, claro, claro, sí, sí. ¿De qué tipo tiene que ser la función? Si vos vas a hacer una función nueva que va a calcular el promedio. Entera, La ¿no? puta que te parió. No. Flotante, float. Dios mío, float. Promedio. Ponele que se va a llamar promedio. Le podés poner culo si querés a la función. Muy bien. Para que ¿No? entienda mejor. Claro, boludo. Cloud ¿Y qué promedio. concha? ¿Cómo sacás el promedio? ¿Qué me dijiste que hacías para sacar un promedio? Sumar y dividir. Ajá. ¿Qué vas a sumar de un arreglo? Eh, el número que se guardó, ¿verdad? Todos los números que tiene, ¿no? Sí. El O sea, la total. sumatoria de los números que Ujú. tiene guardado el arreglo, ¿no? Sí. Y mirá, da la casualidad que vos ya sumaste todos los números del arreglo, ¿no? Ujú. ¿Lo hiciste acá? Claro. ¿Y se guardó acá o no? En esta variable, Mm, ¿no? sí. Y si tuvieras que llamar a la función promedio, ¿no? Porque la vas a tener que llamar del main. ¿Qué le pasarías como argumento? Pensá lo que tiene que tener para sacar el promedio. ¿Qué tiene que tener el promedio Una suma. de la regla? Tienes que tener una suma ¿La suma de qué? de, del total de los números. ¿Del total de los números de qué? De la regla. Ujú. ¿Y qué más tiene que tener? Una división Una división. ¿Con qué? con cada uno de los números que se ¿Con tuvo cada que uno de los sumar. números? ¿Sí? ¿Cómo con cada? O sea, tiene que tener una división que primero, si le, No, no, por no, el no. uno, por el 2, por el, No, no. Por la Eh, cantidad. por la eh, cantidad de números, correcto. eso es La cantidad de números de la regla. lo expliqué mal, sí. ¿Y tenés la cantidad de Tienen números de 7, la ¿eh? regla en algún lado? ¿Cómo? ¿Tenés la cantidad de números de la regla en algún lado guardada? La cantidad del... De los números que tenés en el arreglo. ¿La tenés en algún lado? Sí. Ah, ¿dónde la tenés? Mm, ¿Vos sabés, Nachito? no. Ahí. Pobrecito. ¿Verdiano? ¿Vos? ¿Te das una idea? Y sí. Entonces, ¿qué le pasás al promedio? ¿N? ¿Y qué le pasás? N, que es la cantidad de números, ¿no? Que tiene dentro de la regla. Tiene 20 números, le pasás 20 directamente.
¿Y qué más le pasás? Mm, El, el La suma, ¿no? De todo el arreglo. sí, Que ya la tenés hecha acá arriba. Lo guardamos en una variable. Acá, ujú, ¿no? sí, ¿Qué le vas a pasar entonces? ¿Cómo se escribe? me gusta eso. ¿Sumita hecha? ¿No? Sí, Y acá como parámetros, ¿cómo se va a llamar esto? ¿Cómo lo tenés que poner como parámetro? n como sumita de esa. N, le pones N y después coma sumita hecha, pero no les pones el mismo nombre, tenés que crearte un nombre nuevo, tenés que declarar las nuevas. Son variables locales. Vamos a crear un entero que se llame culo y un entero que se llame concha, literalmente. Mis favoritas, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que haces? Return, vas a retornar, ¿qué quieres retornar? Concha dividido culo, ¿o no? Ah, claro, claro, sí, sí. Ahí se Pero entiende ¿qué, qué te dije que pasaba con los flotantes? Porque le estás pasando dos enteros y esto te va a devolver un flotante. ¿Qué pasaba cuando vos hacías una división de enteros y esperabas un flotante? ¿Te acordás que te daba 0,0000? Ujú. ¿Por qué te daba 0,0000? Eh, por el tipo de lenguaje, ¿no? Sí, claro, porque es una mierda, sí, sí, totalmente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es una mierda? O sea, ¿qué es lo que hace bajo nivel? Yo te expliqué qué hacía bajo nivel. Sí. C literalmente intenta dividir dos enteros y todo lo que te devuelve es un decimal y no le importa lo que carajo haya detrás de la coma. Inclusive si la división te queda 0,33333, te va a devolver un cero, porque ignora todo lo que está detrás de la coma. Ah, lo que está después de la coma. Te lo ignora. Y C tiene un tema, aparte a bajo nivel, con conversión por mantisa y todo, que no te transmite tampoco lo que está delante de la coma. ¿No? Entonces, para arreglar ese problema, yo les dije, pueden usar lo que se llama molde o casteo. Se los expliqué también en una clase, una de las primeras clases. Le dije que habían dos formas de, de que el lenguaje de programación cambie algo. Una, por ejemplo, cuando les hice sumar dos caracteres. Les hice sumar A más B. Les mostré qué pasaba si sumábamos A más B. Convertía A y convertía B al valor ASCII de la tabla y sumaba los números, ¿te acordás? Y te devolvía un número. Porque eso es una conversión indirecta, la hace directamente el compilador. Pero hay conversiones que las tenés que hacer de manera directa vos, que se llaman casteos o moldes. Y esto vos lo tenés que convertir en un float, por lo menos el denominador, para que la división se transforme a float y te devuelva un flotante. Ah, sí, ¿Entendés? sí, Y acá, en promedio, lo vamos a guardar en un float, ¿no? Claramente. Se va a llamar promedio. ya está. Ah, claro. Promedio uno le voy a poner, no sé, para cambiarle el nombre, pues ya se llama promedio la cosa. ¿Y después qué vamos a hacer? Lo vamos a imprimir, ¿no? Si no, no vamos a ver qué poronga hicimos. Claro. Cout
¿Qué le vamos a poner? El velo promedio Ya, que Dark hizo es de promedio, ¿no? Promedio 1, como le pusimos. Ahora, si yo ejecuto esto me da un error. ¿Por qué me da un error? Me va a decir que no encuentra promedio en la línea 24, acá. ¿Por qué no va a encontrar promedio? ¿Dónde está promedio? promedio 1. Sí, promedio 1, vos guardás, estás guardando en esta variable la función promedio, pero te va a decir que no encuentra promedio, la función. ¿Dónde está la función promedio? Abajo. Abajo. ¿Y qué concha hacemos cuando está abajo? Eh, Pero había que copiarlo, ¿verdad? Y ponerla arriba. ¿Qué parte copias? El, el promedio, pero como un... Prototipo. Esto. ¿Y dónde lo pones? Arriba, fuera del line, como una variante Con punto y coma, ¿no? global. Ah, Ah, muy interesante. ¿Qué es este error? Yo también se los mostré este error. eso dice que es la línea 26. Int has not been declared. Mentira. Declarada entre 52. Acá está el error. Claro. ¿Por qué crees que es un error esto? Y Mira el compilador. Este int está azul y este int está gris. Porque la i está mayúscula. sí, sí. ¿Verdad que no distingue entre Eso es mayúscula un y minúscula? error léxico. Ajá. Entonces, como es un error léxico, no puede formar lexema de esta palabra. Sí. Ahora lo ejecuta. Cambiamos las ventanas. Ah, Acá está. ¿La ves? ya. Volvemos a ponerle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mira lo que me tira. La bella suma que Dark hizo es de 21 y el bello promedio que Dark hizo es de 3,5. Oh, al fin, sí. ¿Entendés más o menos cómo sacar punto a punto? Te ha resuelto la mitad del ejercicio. Te queda lo más difícil ahora del ejercicio. Lo más difícil. Sí, lo más difícil te queda. Bueno, si no me crees, pregúntale a Belardiana. Ya. Tengo no Y tendrías que probar a ver si lo logras así. Con encontrar un el valor. anidamiento. Se llama anidamiento. Te lo voy a mandar, Dark. La resolución, de todas maneras. Esa sería la resolución. Ah, para te lo voy a mandar como código. Directamente, por si no, así queda como el ojete. Encontrar el valor Guardar máximo y como. el valor mínimo. ¿Cuánto demuestra el número máximo? El número mínimo en el valor. Toma, ahí te mandé el código ya directamente. Entonces ahí tenés el código para que lo repases, lo estudies, lo verifiques. Y hay cosas para mejorar en el código, lo que te mostré. Te reitero, yo no domino C. Yo no domino C, no necesito dominar ningún lenguaje de programación. Simplemente con saber sintaxis y semántica de los lenguajes, vos podés aprender cualquier lenguaje de programación. Sí, no lo cuento. Sí, sí, ya mismo. Ahí les comparto la,
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué te da estos números? ¿Te acordás que yo expliqué por qué les daba si yo intentaba acceder a una variable? Es más, te lo voy a replicar ahora en el momento, porque yo les enseñé a usar el debugger a ustedes. Me tomé como 30 minutos usando el debugger ahí. ¿Qué es el de Vaga? Uy, Dios santo. Mejor me quedo callado. En el 33 lo vamos a hacer. Bueno, que lo vea también. En el 30. Acá estás viendo el depurador. Me sale una pantalla, ingresa la cantidad de números a guardar, yo le voy a poner 6. Pone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto... uy, me finalizó el programa. Para que estoy dentro del bucle. Acá. Le dio retraso al coso. Dame un segundo. Ahí está. Fíjate. ¿Qué es lo que hace esto? Porque yo le puse que pare acá. ¿No? Para que entre directamente a la suma. A la función suma, ¿no? Acá, sumatoria. En la línea 30. Si yo... ¿Te acordás que yo acá podía evaluar expresiones? Se los dije 40 veces. Esto se los mostré. Le dije que podían ver que true era igual a false, ¿no? Y te da false porque true no es falso. Si es verdad, no es falso. Te podía decir que evalúes sumatoria. No sabemos cuánto es sumatoria. Y fíjate que sumatoria, cuando vos escribís, yo quiero saber cuánto es sumatoria en este momento que está en la línea 31, cuando está por entrar al for. Mirá el valor que tiene sumatoria. ¿Lo estás viendo? ¿Por qué tiene ese valor? Porque en C, cuando vos declarás una variable, pero no la inicializás, inicializarla es darle un valor de entrada, ¿no? Como habíamos hecho, decir que es igual a 0. Yo se las declaro y se las inicializo en la misma línea. Pero lo pueden hacer en distintos momentos. Por eso es que te permite, digamos, declararla, pero no inicializarla. Cuando vos solamente la declarás, yo digo que existe un entero que se llama sumatoria. Lo que contiene adentro la variable es basura, es espurria. Este número es basura. Es una celda de memoria que tiene basura. Porque el programa no sobreescribió lo que tiene adentro de esa celda de memoria en el momento que vos fuiste a llamar sumatoria. Ahora, si vos te metés dentro del for, acá nos metimos al for, ¿no? Fíjate que voy a escribirte i, porque quiero que veas el valor de i. En el primera instancia i vale 0, ¿no? ¿Correcto? Y vamos a ver, y el arreglo dark i vale 1 en ese momento, porque yo le puse en el lugar 0 le puse un 1. Así como veníamos haciendo, le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumatoria, fíjate que vale este número. Porque recién, atrás, si volvemos para atrás, tenía 37.776, así hasta 11 al final. ¿Qué es lo que hizo? Le sumó un 1 y te quedó en 12. ¿Entendés? ¿Cómo lo modificó? Si yo acá pusiera sumatoria, ¿no? Menos arreglo dark 0, que sería el valor de i en ese momento. Uy, me lo cambió. Toqué un botón que nada que ver.
menos arreglo dark 0. Fíjate que me daba el número de antes, que este que está en rojo, No, que era el pero valor de sumatoria antes, pero ahora lo cambia el valor de sumatoria. Entonces no importa, fíjate, lo vamos a recorrer todo el for. Entra el for de vuelta, entra el for de vuelta. Fíjate cómo va cambiando el valor de i. I ya va por 3, por la iteración 3, y arreglo dark va por el número 4, ¿no? Fíjate, va por la iteración 4, va por la iteración 5, y acá i ya llega a la iteración 6 y sale afuera del for. Y sumatoria queda con este valor, porque le fue sumando todos los valores que contenía tu arreglo hasta ese tamaño, ¿no? ujú, Pero fíjate que no es un valor que vos querés que te dé esto. no. Por eso justamente se instancia el valor de sumatoria. Lo vamos a pausar el depurador este porque si no se detona. eh, en 0. Entonces si yo lo ejecuto ahora, viste que tenemos el stop acá. Si yo ejecuto el depurador, vuelvo a escribir que quiero 6 números, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para acá en el cálculo. Y fíjate que sumatoria tiene eh, un número bizarro al principio. Porque para acá en esta línea. Todavía lo declara, pero no cumple con la asignación. Va a cumplir con la asignación cuando pase a la siguiente línea. A esta. Ahí ya la Mm, asignó. Y fíjate que sumatoria vale 0. pero- La i acá en el for todavía no está asignada. Solo hemos declarado que existe un i. Y fíjate que el valor de i no es 0, es espurria. Pero cuando entre adentro, en la próxima línea del for, vale 0. ¿Ves? ujú, Porque toma la instanciación. ¿Se claro, entiende más o menos? ¿Entendés lo que estamos haciendo? ¿Por qué el debugger era tan importante que se los expliqué? Que les dije que no se los van a explicar en ningún curso de programación, no se los van a explicar en la facultad, en ningún lado el debugger. Nunca. No lo dan esto, lo que te estoy mostrando. claro, sí, ya veo. Confirmo. ¿Entendiste? Ujú, ¿Ves? Mira cómo van cambiando los valores, fíjate. Mira, sumatoria, cómo va aumentando. así es. Y fíjate, y ya va en la iteración 4. La 5 y la próxima es la última iteración y va a sumar lo siguiente, pero va a salir del for. Y ya llevas 15. Y ahora tenés 21. Y esta es la iteración final. Y sale. Entonces sumatoria es 21. ¿Se entiende? Ujú, ¿Ves que esto te tira fuera del ámbito? ¿Por qué está fuera del ámbito? porque ¿Por qué, ya, por qué está fuera del ámbito? porque ya Cuando llegó estamos en esta cosa. a 21 los números que habías declarado. ¿Cómo? Ya llegó a la suma y a la suma de 21, ¿no? Los números que ya había declarado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Sí, pero ¿por qué I te lo marca fuera del ámbito? ¿Por qué no podría seguir existiendo ahí acá? En la línea 35. ¿Por qué, Berardianos? Porque es variable local de qué? Claro. ¿De qué? ¿De cuál? ¿De cuál función? ¿Suma? ¿Seguro? A ver, más ¿Está arriba. acá en suma? ¿Y? Tipo, yo la declaré acá. Ah, en el for. Está dentro del for. Entonces, ¿es variable local a qué? Al for, justamente. Entonces, por eso salís del for y no podés ver el i. Por eso te sale fuera del ámbito. Y si yo acá en la línea 31, que estoy dentro de la función de suma, ¿no? Intento llamar el n. ¿Qué crees que me va a dar? ¿Por qué? Sí, te va a dar error, pero ¿por qué? Exacto, exacto. Por más que main ejecute arriba,
de suma, por más que main esté ejecutando arriba, y main no necesita claramente un prototipo, no lo va a encontrar porque está dentro de main, no está fuera. ¿Y si yo llamara valor pony? ¿Y dónde está el valor constante? No es la respuesta porque es un valor constante. ¿Dónde está el valor constante? ¿Arriba donde main? No, fuera, fuera del main. Globalmente, esa es la respuesta que quiero que des. Porque es un valor global. ¿Y cómo sabes que es un valor global? Porque te lo declara en rojo. Mm, ¿Captás? Recién, cuando estábamos dentro del for, sumatoria te lo devolvió como un valor rojo y después lo cambió a verde. ¿Sabes por qué, no? Porque sumatoria era global a este for. O estabas dentro del for. Y dentro del for estabas cambiando un valor global. ¿Yo podría cambiar desde la línea 35 valor pony? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? ¿Tiene acceso la función suma a la variable valor pony o no? ¿Y por qué no la puede cambiar entonces? ¿Las constantes se pueden cambiar en ejecución? Sí, no es dinámico, pero las constantes se pueden cambiar en ejecución del programa. sí. O mantienen su valor durante toda la ejecución del programa. Ah, no, la mantienen. Claro. Exacto, toda la ejecución del programa. Ese sería el término correcto. Mantiene el valor durante toda la ejecución del programa. Y si hubiese sido una variable en vez de una const, le hubiese puesto int valor pony, igual a 100. Sí, sí, a veces se podría cambiar. ¿Lo hubiera podido cambiar? ¿Sí? Ujú. Y bueno, justamente. ¿Entienden? Y la variable y la constante, sí. Esta lógica de programación, no sé si Nico está. Nico. Sí, constante. Siéndote sincero, Nico, ¿cuánto tarda un estudiante de ingeniería en aprender todos los conceptos que les acabo de dar en No estos sé, en tiempos? for algunos cuantos recursan varias veces. Esto que les di, No, no, le estos tengo que... minutos que estuvimos acá, son 2 materias de ingeniería. Sí, Ustedes mira, están comprendiendo conceptos de 2 materias de ingeniería en este momento. bueno, hacer los arreglos, que también, bueno, en Python le dicen listas o diccionario, como quieras. A No, algunos les cuesta son mucho listas, cómo claro. moverse dentro y cómo ver los valores. Como algo tan fácil como verlo como es donde están cero. Muchos nos dicen, no, uno, empiezan en uno. No sé, pasa. Se te das cuenta, se dan cuenta, se lo está diciendo el Nico, que Nico es otra persona que estudia ingeniería, que lo que ustedes están viendo acá con esto, Esto si lo entendés bien, va a ir, va muy bien adelante con cualquier programa. Yo, por ejemplo, con C no entiendo hacer bien los arreglos, así que estaba mirando. ¿y entendiste? Y sí, ahora estoy arreglando un poco estaba haciendo uno mío ahí, mientras tanto. Ajá. Ahora no, Pero ahora mi hermano está insistiendo con el Baldur. Sí. se entiende, se entiende. O sea, lo que les estoy tratando de dar, les estoy dando conceptos que son abstractos, pero a ustedes les estoy ahorrando un montón de cosas de ingeniería, pues se los estoy dando una forma que ustedes lo van a masticar, pero tienen que programar. Si no te sentás a dar como el Berardianos, no lo vas a saber. Mirá el Berardianos todo lo que sabía. Porque se sentó. Sí. Jefe, me volví a sacar la Yo lo único que hice fue ver videos, pero Y que yo Soy vos, espero basura. ver sus archivos y que sean una basura, que funcionen, pero que sea una basura.
¿Por qué necesito que ver que sea una basura? Porque yo se los voy a corregir el código. Ah, Te voy a decir, esto no se hace, está bien, funciona, pero no se hace y te voy a dar el por qué no se hace, por qué no sirve, cómo se puede mejorar. Ahora, ¿qué pasa si te tiro un dato, ¿no? Para que los dos lo tengan en cuenta. Si yo acá inicio el programa, ¿no? Yo declaré que el arreglo va a tener 100 espacios, ¿no? Y acá dice ingrese la cantidad de números a guardar digamos, por pantalla aparece eso. ¿Y si el usuario me pone 250? eh, ¿Qué pasa si me pone 250 el usuario? Crashea, literalmente crashea. Sí, crashea, Berardianos. Exactamente, vos lo has dicho. Sí, puedes hacerlo. Ah, mirá vos. Mirá vos lo que acabas de decir. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Te atajaste ante quién? Bueno, yo espero que ustedes se den cuenta que tienen que poner eh, validaciones. Entonces, ¿cómo harías esos? If, pondrías. Empezás con un if, ¿no? ¿Y qué le decís al if? If n, ¿qué? claro. If n es menor a valor pony. Sí. Y ejecutás todo lo demás. Pero digamos que no lo querés cambiar esto así como está. ¿Qué es lo que buscarías? Ah, ok. If n, ¿qué? Es mayor a valor pony. También. Sí, con un elf. Técnicamente podrías, pero es una estructura que todavía no se los enseñé porque ahí viene una estructura abstracta de las más complicadas en programación. Entonces, Ahí viene lo cout, podés cerrar, podés tirar un cierre, podés pedir, digamos, eh, podés, claro, podés pedirlo, podés hacer la función abort. Hay una función en C++ que es de una librería. Es más, creo que directamente hay una en Studio Edge o en IOStreams. A ver, déjame buscarlo. Porque había una forma de uso como con exit, si mal no recuerdo. Eh, a ver si es de la misma librería. A ver qué pasa si le pongo return 0. Vamos a ver, le vamos a poner un mensaje, ¿no? Le vamos a poner hijo de mil puta al programa. con un retón. Con retón. Y return 0, ¿no? Porque pintó. Quiero ver si con return 0 No usas hechizos. sale el programa. A ver, ahí se los cambio para que ustedes lo vean. También. 101. Y terminó el programa. Cerró. Pueden poner return 0. No hay problema. Porque hay una función para abortar directamente el programa, pero el abort es ya si tienen interfaz gráfica. Me acordé justo que no necesitan ustedes porque no tienen interfaz gráfica. Ya vamos a llegar a las interfaces gráficas, pero se los voy a hacer con otro lenguaje de programación porque yo me pego un tiro
Y tengo que aprender a hacer interfaces gráficas en C, así que les voy avisando. Ya. Ahí volví. Em, con el return 0, anotalo Berardianos, puedes salir al carajo del bucle. Bueno, y ya, les queda más o menos, ¿entendiste, Dark? Más o menos seguiste. Sí, sí. Te mandé el código Ujú. para que lo leas, lo programes vos, te trates de acordar, googlea las cosas, no le preguntes a los mogólicos de tus amigos porque claramente no saben. Trata de hacerlo vos. Sí, especialmente el Nacho, porque es el más mogólico de todos. Ok. Pero sí, Vale, muchas eh, gracias por poner no de nada, pero el estudia, no call. seas hijo de puta. Usa las otras clases que en las otras Sí, clases sí. te expliqué que era un bucle, que era todas estas cosas. Si no, Esta la voy a poner como clase 3 y voy a comenzar ¿Cómo no se a muere? verme las clases si yo anteriores. avanzaba la semana pasada con lo que les tenía que dar el módulo siguiente, que son 3 horas más, Dios los ayude porque ¿Te mandó? no iban a, no lo iban a poder hacer. Esto Vale. normalmente en una clase de ingeniería te lo dan de un día para otro. Y más complejo, esto es facilito, ¿no? Pero es más complejo. Ya. Que me dijiste que eran dos asignaturas distintas para Sí, entender. estos son, les estoy mezclando dos asignaturas porque les estoy dando toda la teoría que pueda, sintaxis y semántica de los lenguajes. Porque ustedes tienen que entender por qué pasan las cosas. A mí no me enseñaron en programación, cuando yo tenía algoritmos, no me enseñaron por qué daba todos estos errores. Jamás, nunca. Nunca la vieja se me sentó al lado y me dijo, che, esto pasa porque vos acá no declaraste un casteo, entonces los enteros cuando vos haces una división, nunca en la puta vida me tuve que comer horas de Stack Overflow tratando de entender por qué mierda pasaba lo que pasaba. Bueno, Y después con sintaxis, cuando me tocó esa materia, al viejo se le ocurrió a nosotros darnos varios lenguajes de programación sin que nosotros lo supiéramos los lenguajes, no sabíamos un carajo de los lenguajes. Más o menos íbamos mirando la documentación de cómo se hacía online, ni siquiera nos daba eso, ni cómo programar sobre el lenguaje, nada. Él directamente nos enseñaba la teoría de cómo funcionaba un compilador de cada lenguaje. Nos daba Fortran, nos daba C, nos daba Java, nos daba Python, nos daba Assembler. Y el tipo eh, te explicaba teóricamente, como yo te estoy explicando a vos, cómo funcionan los lenguajes de programación, cómo cuando vos le apretás el play, qué es lo que va haciendo el lenguaje. En C va mirando línea por línea, va armando la tabla de símbolos, va metiendo todas las variables en la tabla, va asignando espacios de memoria antes de que ejecute, hace todo eso. Y hay otros lenguajes como Python, que lo van a ver en el futuro, que ya empieza a ejecutar directamente, línea por línea. Por eso es que es memoria dinámica Python. Y C es memoria estática. Primero compila todo, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, y después ejecuta. ¿Entendés? sí. Y el viejo nos daba esta mierda. Yo literalmente aprendía solo con la documentación y nos daba errores el viejo en el código. Nos daba 850.000 errores de cada lenguaje de programación. Y yo lo que tenía que hacer era encontrar por qué ocurría ese error. ¿Entendés? Ujú. Y ahí es donde empecé a entender cómo funcionan los compiladores, cómo funciona la programación. Y te vas a cagar de risa, pero esa materia es de segundo año y yo me recibí con esa materia. ¿No te qué? Porque es una materia tan difícil que la dejan para lo último. Yo me recibí con esa materia. Y es una Ah, materia de segundo año. Es una materia que la recursa el 90% de los estudiantes. Yo en mi ah, último año, ajá. a esa materia que te digo del profesor, que es una putada la materia porque es muy difícil, sintaxis semántica de los lenguajes se llama. eh, Como pasó todo el quilombo de la pandemia, después quitaron las correlatividades, toda la huevada, yo ya venía arrastrando esa materia, viste, hasta cuarto año ya. Quitan las correlatividades, dije, "Ah, bueno, no la rindo hasta que no esté en el último momento". Literalmente, antes de rendir mi examen final de la carrera, tuve que rendir esta materia. Y por eso te estoy dando esta materia. Porque esta materia es tan importante que una vez que vos entendés cómo compila el programa, entendés cómo programar. Ah, Sin esto,
no vas a entender cómo programar. Vas a hacer cualquier mierda, la misma mierda que te dan en cualquier bootcamp. O tus amigos que te dicen sé programar, pero no saben un sorete, tipo les aparece un error de estos y se pegan un tiro, se la pasan buscando en Stack Overflow, sin entender por qué ni cómo funciona el código. Y después se los hacen concha en una prueba técnica, que si vos querés ser programador, lamentablemente vas a tener que entender qué pasa en todo tu código. No vas a poder copiar y pegar en todos lados. Ujú. En la prueba técnica te van a meter una patada en el orto. Bueno, en los míos sí puedes copiar y pegar, porque todos te pueden pedir que hagas de a mano todas las cosas de hacerlo, o calcular los días, la hora y toda la boludez. Siempre todos. Ay, Dios. Y sí, viste que te piden en las pruebas técnicas. eh, esto sería como un Capton re fácil, digamos. Es un challenge re choto los que les pedí. Cuando ustedes avancen más, yo les voy a pedir challenge cada vez más complicados. El próximo challenge que venía era un programa de encriptación. Les voy a enseñar a encriptar mensajes. De crear su propio programa de encriptación. Sí, Para que se puedan mandar mensajes encriptados y los puedan desencriptar. claro. ¿Qué fue? ¿Este es para el siguiente parte? Claro, ¿Yo puedo pero chusmear? tienen que estudiar. Sí, pues, chusmear. Pero tienen que entender cómo funciona el Pony. Tienen que entender cómo funciona la programación. O sea, no la caen de nuevo, graben los dos la clase. Sí, ya la he grabado. Entonces, bueno. Y bien, Belardianos, por ponerte las pilas con anotar y todo, porque te acordás, me sorprendiste la clase pasada porque no me imaginaba que te ibas a acordar tanto, que lo habías procesado tan bien y que habías intentado el encódigo. Me llamó la atención que habías intentado, te habías encontrado con el error. O sea, eso es lo que tenés que hacer. Encontrarte con el error y decir qué concha pasa y te rompiste la cabeza todo el fin de semana. No sabías qué puta pasaba, me preguntaste y yo te dije, es por esto. Y entendiste. Un aplauso por Florian. Claro, boludo. Tenés que hacer lo mismo, Dark, porque si Pensó. no, vas a tener este problema que no vas a saber dónde estás parado. Sí, pues sí, ya no creo que me pase. A ver, qué bueno. Ahí tenés el código, revisalo, revisá las otras clases también. Me voy a fijar si no tengo eh, un resumen escrito de lo que les di de clase, porque a ver si lo puedo tener ordenado. Les voy a subir el PowerPoint, si no también. Que el PowerPoint no A les ver, va a ¿qué dar es? mucho. Debo tener el resumen por acá en What the en la fuck? computadora. Porque si no. La Nachito pensó que no iba a compilar nada, que no iba a dar nada. Duda de mis habilidades de Pony. Que no va a compilar, Nada. que no va a compilar, qué marica. Duda de todas mis habilidades de Pony el Nachito. Eu confío, manito. No, como Ah, ¿en dudoso serio? me decía cuando le iba a tirar. Y yo como, mirá, si no es un punto y coma, puede ser. Bueno, y yo tengo el Sinchal también, pero no lo entiendo, ese sí que no le entiendo una verga. Usar el debugger, no, no. A ver, che. What? Sí, y envíamela. Sí, Verar, por favor. Es crucial.